En primer lugar, quiero agradecer la invitación a estas Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos, puntualmente a la señora Procuradora General de la Provincia de Buenos Aires, a la doctora María del Carmen Falvo, quien me hiciera llegar personalmente esta invitación, y aprovecho esta oportunidad para felicitar la organización de las jornadas. Bueno, como bien decía Marcela, nosotros vamos a abordar el tema del rol del asesor de incapaces en el proyecto de reforma del Código Civil, y yo puntualmente me voy a referir a los menores, y el doctor Roberto Fallico va a hablar de las personas con padecimientos mentales. Estimo importante, para empezar a hablar de lo que es el rol del asesor en el proyecto de reforma del Código Civil, tener en consideración los principios que mentaron esta reforma del Código Civil y considerar a estos principios como paraguas bajo los cuales es necesario interpretar la función del asesor de incapaces. Me voy a referir brevemente a los principios que considero de impacto en relación a la función específica del Ministerio Público. En este sentido, voy a hacer un especial hincapié en aquellos principios que, como decía el doctor Lorenzetti, la potencialidad de los principios irá reformulando el sentido de cada uno de los microsistemas, tarea que incumbe a la doctrina y a la jurisprudencia. Los principios que considero de mayor gravitación en relación al rol de los asesores de incapaces son la constitucionalización del derecho privado, el principio de igualdad, el principio de no discriminación, la concepción de la sociedad en su carácter pluralista. En cuanto a la constitucionalización del derecho privado, en el anteproyecto se toman muy en cuenta los tratados incorporados a nuestra Constitución y en particular los referidos a los derechos humanos. Sabemos nosotros, los que trabajamos con los niños, que el tratado paradigmático en cuanto a la referencia de la protección de los niños es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y así recepta el anteproyecto varios de los principios, todos los principios, digamos, contenidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, algunos de los cuales son la consideración del niño como sujeto pleno de derechos, el interés superior del niño, la consideración de los niños como personas con cuidados especiales, el principio de la efectividad de los derechos, el principio de la autonomía progresiva, el derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta, el derecho a participar en los procesos que los afecten y a recurrir las resoluciones. De esta forma se intenta una reconstrucción de la coherencia del sistema de derechos humanos con el derecho privado. Esta decisión, afirma la Comisión, se ve claramente en casi todos los campos, en la protección de la persona humana a través de los derechos fundamentales, en los derechos de incidencia colectiva, en la tutela del niño, de las personas con capacidades diferentes, de la mujer, de los consumidores, de los bienes ambientales, entre muchos de otros aspectos. En relación al principio de igualdad, lo que se busca con el proyecto de reforma es una igualdad real, no abstracta, entre las personas, desarrollando una serie de normas orientadas a plasmar una verdadera ética de los vulnerables, como bien dice los fundamentos expuestos en la reforma. En el marco del principio de igualdad se debe atender a aquellas situaciones respecto de las cuales, en función de la especial vulnerabilidad
que presentan las personas, es preciso adoptar medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato conforme lo dispone nuestra Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 23. En este aspecto también considero importante tener en cuenta la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana que aprobó las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, estableciendo que la edad es uno de los criterios para considerar a una persona en situación de vulnerabilidad. Bajo estas consideraciones de mayor vulnerabilidad en función de la edad, se proyectan las modificaciones. También les he mencionado que el Código contempla una sociedad pluricultural. En materia del derecho de familia se han adoptado decisiones importantes a fin de dar un marco regulatorio a una serie de conductas sociales y opciones de vida propias de una sociedad pluralista en las que conviven diferentes visiones. En este sentido, se incorporan normas relativas a la filiación, teniendo en cuenta la fecundación in vitro. En materia de matrimonio se regulan los efectos del matrimonio igualitario y la posibilidad de optar por el régimen patrimonial de bienes, y también se regulan las uniones convivenciales. En cuanto al principio no discriminatorios, en el anteproyecto se contempla a la persona en términos igualitarios, sin distinción de sexo o de religión o de origen o de riqueza. En los textos aparecen proyectados la mujer, el niño, las personas con capacidades diferentes, el consumidor, las comunidades originarias y muchos otros que antes no habían tenido recepción sistemática dentro de nuestro código. Estos principios a los que yo me referí, que tutelan al niño, en especial consideración por ser los más vulnerables, son el paraguas bajo el cual debemos realizar toda la interpretación e integración de lo que es el rol del Ministerio Público previsto en el anteproyecto de reforma. Habiendo realizado una introducción breve en relación a estos principios que considero de gran importancia al momento de definir nuestra función, vamos a referirnos específicamente a lo previsto en el anteproyecto de reforma en relación a lo que dispone el artículo 59. Entre los fundamentos del proyecto se expresa que un artículo específico regula las diferentes maneras de actuación del Ministerio Público de modo principal y complementario en el ámbito judicial y extrajudicial, procurando dar fin a los debates generados en torno a la interpretación y aplicación del artículo 59 del Código Civil vigente. En primer lugar, debemos considerar que ya no se refiere en forma específica en la terminología a lo que conocemos nosotros como Ministerio de Menores, Defensores de Menores o Ministerio Público Pupilar, sino que hace referencia al Ministerio Público en general, sin distinguir específicamente las funciones propias de nuestro rol. En relación a esto, considero deberá interpretarse en cada caso cuándo corresponde la intervención a los que hoy somos los representantes de los menores y cuándo le corresponderá a lo que es al Ministerio Fiscal o al Ministerio de la Defensa. Entonces, en cuanto a la nominación, he manifestado que no podemos ya llamarnos Ministerio de Menores o Ministerio Público Pupilar o Defensor de Menores, por cuanto nos debemos ocupar también de las personas mayores con capacidad restringida.
Asesor de incapaces tampoco puede ser la nominación, por cuanto bajo el nuevo paradigma el acento está puesto en la capacidad y no en la incapacidad de las personas. Por lo que considero debemos buscar una nueva nominación que nos identifique adecuadamente con la reformulación de nuestras funciones en el anteproyecto de reforma. Ahora bien, ¿a qué se refiere cuando dice que vamos a dar fin, lo que se pretende es dar fin a los debates generados en torno a la interpretación y aplicación del artículo 59 del Código Civil vigente? No se presentaban conflictos en la doctrina ni en la jurisprudencia en cuanto a la intervención del asesor de incapaces en lo que se refiere a la representación promiscua. Sin embargo, se presentaron discrepancias en cuanto a la posibilidad de intervenir ejerciendo la representación directa de los menores y las normas en las que se fundaba esta representación directa. La doctora Hayton de Nolasco, cuando escribió hace tiempo en relación a las funciones del Ministerio Público o del Ministerio Público Pupilar, dice que el Ministerio de Menores la función del Ministerio de Menores era cada vez más amplio y no se agotaba en la actuación dual y conjunta con el representante legal del incapaz, ya que en ciertas circunstancias, cuando éste es omiso en el ejercicio de la función, es necesario impedir la frustración de un derecho y en este caso el asesor de incapaces será el representante directo. Así también, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en numerosos pronunciamientos, ha dicho que la función de orden público que el artículo 59 del Código Civil y la Ley 24.946 le confieren al Ministerio de Menores no se limita a la ratificación de lo actuado por los representantes necesarios, sino que sus atribuciones se extienden a entablar todas las acciones y recursos necesarios en resguardo de sus representados. Si bien la jurisprudencia en general adoptó un criterio amplio hacia la admisibilidad de la representación directa por parte del asesor, no se desprendía con esa nitidez del texto literal del artículo 59. Estos planteos, propios de un paradigma de protección especial y que exigían la intervención del asesor más allá de la actuación de los representantes legales e incluso en contra de los mismos, en numerosas ocasiones encontró su justificación en normas propias de las leyes locales, orgánicas de los ministerios públicos, que delimitaban la función que le correspondían a los asesores de incapaces. Vamos a ingresar en concreto al texto del artículo 103, que viene a reemplazar el artículo 59 del Código Civil. En primer lugar, cabe aclarar que el artículo 103 es un artículo general que prevé la intervención del asesor de incapaces, denominado, como les dije, el Ministerio Público. No se reproducen en el proyecto las normas que hoy se refieren al Ministerio de Menores en los artículos 491 a 494. En todo el proyecto, cada vez que se hace referencia al rol del asesor, se habla del Ministerio Público y no se utilizan expresiones como Ministerio de Menores o asesores de incapaces, como expresamente lo tiene previsto hoy el Código vigente. Por lo tanto, en cada caso en que el proyecto se refiere al Ministerio Público, habrá que analizar si se está refiriendo al Ministerio Fiscal o al Ministerio de la Defensa o al Ministerio Pupilar, atendiendo a la materia y a los principios generales que les había enunciado. Expresamente, el texto del artículo 103 dispone en cuanto a la actuación del Ministerio Público y dice: la actuación del Ministerio Público respecto de las personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida,
y de aquellas cuyo ejercicio de capacidad requiera de un sistema de apoyos, puede ser en el ámbito judicial, complementaria o principal. Es complementaria en todos los procesos en los que se encuentren involucrados intereses de las personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida, y la falta de intervención causa la nulidad relativa del acto. Es principal cuando los derechos de los representados están comprometidos y existe inacción de los representantes, o cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes, o cuando carecen de representante legal y es necesario proveer a esa representación. También prevé expresamente la intervención en el ámbito extrajudicial y dice que en el ámbito extrajudicial el Ministerio Público actúa ante la ausencia, carencia o inacción de los representantes legales cuando están comprometidos los derechos económicos, sociales y culturales. Vamos a analizar cada una de las partes a las que se refiere el texto del artículo 103. En cuanto a los sujetos llamados a proteger, realiza una enumeración y están comprendidos los menores de edad, las personas incapaces o con capacidad restringida y las personas cuyo ejercicio de capacidad requiera de un sistema de apoyo. Como les dije, yo me voy a referir expresamente a los menores de edad. Y el proyecto considera menores de edad, en consonancia con la reforma del año 2009, considera a los menores de 18 años de edad. Por lo tanto, nuestra intervención corresponde para todos los casos de las personas que no hayan alcanzado los 18 años. Sin embargo, el Código hace una categorización o una distinción en relación a las edades de los menores. Y así distingue los niños de los adolescentes, y son niños hasta los 12 años de edad y adolescentes a partir de los 13 hasta los 17 años inclusive. Ahora bien, esta distinción no es en vano, pues expresamente dentro del articulado del Código se hacen algunas distinciones en cuanto al ejercicio de los derechos por parte de los menores de edad. Ya me acaban de decir que ya me pasé bastante con el tiempo. Entonces, en relación a esto, tenemos que considerar las personas por nacer hasta los 12 años, el comienzo de la existencia de las personas. En el código, en el anteproyecto, ustedes saben que se ha incorporado la concepción y desde la implantación del embrión en el seno materno, siempre por supuesto sujeto a que nazca con vida. Voy a tratar de ir abreviando un poco. En cuanto a los tipos de intervención que les decía, respecto de los menores de edad, hay actos que están expresamente autorizados, como el caso de los adolescentes, que se presume que cuentan con edad y grado de madurez suficiente para decidir respecto de las cuestiones de salud, siempre que se traten de tratamientos no invasivos o que no provoquen un grave riesgo en la vida o en la integridad física. Y después también expresamente se refiere a los adolescentes entre los 16 y 18 años, a los cuales los considera como adultos para las decisiones atinentes al cuidado de su cuerpo. En este caso, yo me pregunto si son considerados adultos para estas decisiones, si corresponderá la intervención del Ministerio Público o del asesor de incapaces en relación a esto. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la intervención
del asesor de incapaces de manera complementaria. Y en función de lo que expresamente prevé el artículo, se entiende que en aquellos procesos en los que los menores de edad intervengan representados por sus padres o representantes legales, también corresponde la intervención del Ministerio Público. Y va más allá este primer sentido, por cuanto establece como necesaria su intervención no solo cuando se encuentre comprometido un derecho subjetivo, sino en todos los procesos en los cuales esté involucrado algún interés de los niños o adolescentes. O sea que es bastante amplia la intervención que le asigna el proyecto al Ministerio Público. No significa entonces que esté comprometido un derecho subjetivo, sino que basta que haya un interés de un menor comprometido para que sea necesaria la intervención del Ministerio Público o del que tenga la competencia específica en la protección de los derechos de los niños. En función de esto, intervendrá en todos los procesos civiles, penales o laborales, cuando se encuentren comprometidos los intereses de los menores. Ahora, es principal la intervención, y esto es lo que nos referíamos a la representación directa, cuando los derechos de los representados están comprometidos y existe inacción de los representantes, es claro, digamos, el artículo, o cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes, o cuando carecen de representante legal y es necesario proveer a la representación legal. Este es el caso de la tutela. Bueno, ya concluyo. Yo quería hacer mención que este artículo 108, hemos dicho, es un artículo que contiene o es de carácter general en cuanto a la intervención del Ministerio. Pero además de este artículo, hay normas expresas dentro del proyecto de Código Civil referidas a la intervención del Ministerio Público, que las voy a mencionar en general porque la verdad ya no tengo más tiempo. Las normas referidas a la tutela, donde se prevé la actuación principal y también complementaria del Ministerio Público. Principal será cuando no existan representantes legales y sea necesaria proveer a esa representación, entonces el Ministerio Público tendrá la facultad de iniciar estas acciones, y también complementaria cuando haya conflicto con los tutores o cuando sea necesaria la remoción o cuando sea necesario exigir las rendiciones de cuentas. También está previsto expresamente la intervención del Ministerio Público en los casos de filiación, y no me voy a explayar más porque también en este panel van a hablar en forma específica de las acciones de filiación. Y concretamente vamos a hacer referencia también a que expresamente se prevé la intervención en los casos de adopción y que se prevén 3 etapas para la adopción. Considero que en cada una de estas etapas deberá intervenir y expresamente se prevé dentro del proyecto de Código Civil. También se prevé en forma expresa la intervención en relación a la responsabilidad parental, esto es, en relación a lo que se refería actualmente el ejercicio de la patria potestad. Intervienen todos los procesos judiciales que tengan por objeto la resolución de cualquier conflicto derivado de los derechos y obligaciones que corresponden a la responsabilidad parental. Bueno, voy a reducir bastante. En cuanto a la administración y disposición de los bienes de los menores, ustedes saben que se han introducido algunas modificaciones en cuanto al usufructo de los bienes de los menores, que quedó eliminado, y que en cuanto a la disposición de los frutos debe contar expresamente con autorización judicial y en caso de que sea necesario exigir la rendición de cuentas. En cuanto a la intervención extrajudicial,
hemos dicho que el proyecto dispone expresamente la habilitación del asesor para tomar intervención en casos de situaciones que se puedan resolver en el ámbito extrajudicial, siempre y cuando exista ausencia, carencia o inacción de los representantes legales y cuando estén comprometidos los derechos económicos, sociales y culturales. En relación a este punto, es bastante amplio, pero yo me pregunto, ¿esto significa que en relación a los derechos civiles o políticos no podría intervenir? ¿Por qué esta mención expresa? Considero yo concretamente que corresponde la intervención en base al principio general que establece el artículo 103, que dice cuando estén comprometidos intereses de los menores corresponde su intervención. Bueno, iba a hablar un poco de los derechos de incidencia colectiva, pero a modo de conclusión no quería dejar de mencionar que el anteproyecto realiza, a mi criterio, una reafirmación de la función del asesor de incapaces y tampoco puedo dejar de mencionar que también implica una reafirmación, y acá tenemos presente a una persona que fue protagonista en este fallo reciente del caso Furlan de la Corte Interamericana, el doctor Gustavo Moreno, que también reafirma expresamente nuestro rol y nuestra función, que coadyuva a la defensa y protección efectiva de los derechos de los niños. Bueno, voy a agradecer la atención de cada uno de ustedes y quedo, por supuesto, a disposición para las preguntas después que quieran efectuar. Muchas gracias.